Muy buenas a esta tercera sesión, a esta tercera unidad temática de nuestro módulo de hermenéutica. Vamos a abordar la hermenéutica como actividad interpretativa. La hermenéutica tiene varias fuentes para ejercitar el proceso interpretativo. Gadamer, cuando plantea o formula esta experiencia interpretativa, tiene tres momentos fundamentales. El momento de la interpretación, que es el momento en el que nos acercamos a la realidad que queremos interpretar. El momento de la comprensión, que es el resultado obvio y el fundante del ejercicio hermenéutico, ¿sí? Interpretamos para comprender, no interpretamos porque queremos saber las cosas, así como llanamente, ¿no? Interpretamos para comprender los hechos en todo su sentido pleno. ¿Y comprendemos para qué? Y aquí Gadamer tiene una brillante formulación, y es que no se puede interpretar para comprender y creer que la comprensión es el acto conclusivo del acto interpretativo, como lo hacía la hermenéutica teológica en sus orígenes, ¿no? en la Edad Media, ¿sí? Nosotros no interpretamos para comprender un texto bíblico y con eso comprender la palabra de Dios. El tercer punto de la hermenéutica gadameriana es la aplicación. Nosotros avanzamos en estas tres fases: interpretamos para comprender y comprendemos para aplicar. ¿Y qué quiere decir aplicar? Es básicamente un ejercicio de circularidad, como la plantea Gadamer. Nosotros completamos el círculo hermenéutico en la medida que, al comprender el mundo y su realidad, a su vez me comprendo yo mismo. Y esto es de una lucidez extraordinaria, ¿sí? Porque aquí se juega la hermenéutica todo su potencial. Nosotros estamos interpretando con el propósito de que la realidad me diga algo sobre mí y sobre el mundo. Me diga algo sobre la historia y sobre mi cultura. Y al explicarme todas esas cosas yo mismo, al interpretar y comprender, estoy aprendiendo algo más de mí. No olvidemos que la premisa y la pregunta fundamental de esto es la pregunta por el ser. Y la pregunta por el ser es la pregunta también por el ser en la historia. Y el ser en la historia soy yo materializando, yo, el ente humano, soy el ser que está materializando al ser en la historia. Por lo tanto, no debo perder de vista que yo soy el resultado de un pasado. Ese pasado atraviesa mi vida, atraviesa mi camino como una especie de subterráneo y me trae todos los pasados como un presente. En el acto interpretativo yo junto los horizontes del pasado. Cada pasado viene viajando como con un horizonte propio. Yo mismo vengo andando mi vida con mi propio horizonte vital. Un horizonte que está marcado por el tiempo y el espacio donde se suceden las cosas y se interpretan los hechos. Lo que resulta del acto interpretativo es que yo junto los horizontes del pasado con mi horizonte para intentar entender la completitud del ser. ¿Cómo es lo que hasta este momento se me permite saber del ser? ¿Sí? Entonces, yo debo volver sobre el pasado, sobre el lenguaje y sobre lo que Gadamer llama el arte, pero yo le llamaría en su conjunto la cultura. Por lo tanto, los tres lugares de observación de la hermeneuta, del intérprete, es estas tres fuentes. La primaria es el lenguaje. La lingüisticidad la llama Gadamer. Nosotros necesitamos aproximarnos a aquello que tenemos por memoria lingüística y por memoria escrita. Nos han llegado desde tiempos inmemoriales pequeños relatos y fragmentos que ponen por escrito una experiencia vital, una experiencia histórica del ser. Por otra parte, tenemos el tema de la historia. La historia que nos llega por vía oral, que nos llega por la narrativa, por los textos académicos, que nos queda en la monumentalidad que cada espacio, geografía puede haber desarrollado, en aquellas memorias y recuerdos que guardamos de nuestra tradición. Entonces, la historia vuelve a nosotros no apenas como un documento, que se llama el libro de historia, por ejemplo, sino como tradiciones que son heredadas y transmitidas de generación a generación, ¿sí? Cosas tan sencillas como un aptapi o el modo en que se celebra una fiesta son tradiciones que no han estado necesariamente escritas en un libro, pero llegan hacia mí con su historia.
Y finalmente el tema de la cultura, el tema del arte. Para Gadamer es fundamental volver al arte como una pregunta por el ser y una pregunta por mí como sujeto histórico. Entonces insiste mucho en que volvamos a la literatura, que volvamos a los monumentos arquitectónicos, que nos posicionemos, por ejemplo, frente a la música. Los distintos estilos musicales que se van desarrollando a lo largo de la historia se representan con una u otra manera o otro matiz en la actualidad. Hoy seguimos escuchando a Mozart o seguimos escuchando yarabíes del tiempo clásico del Incario, ¿sí? Pero con una variabilidad completamente distinta en cuanto a sonoridad, a énfasis, a estética, ¿sí? Lo mismo pasa con la pintura. La pintura en el barroco no es igual que en el Renacimiento, tampoco es igual en la Ilustración, tampoco es igual ahora en el arte contemporáneo. Todas esas diferencias me permiten comparar cómo es que el hombre y la mujer, el ser humano a lo largo de la historia miraba su realidad, ¿sí? El planismo, muy característico del arte indígena, es una estética propia que nos permite entender que estas personas, cuando hacen arte, están dibujando al mundo como lo ven. Y esto es muy alucinante, porque si comparamos estilos artísticos, nos encontramos con que el ser humano no mira la realidad de la misma manera. Y como tenemos distintas maneras de ver el mundo, debemos juntar, una vez más, reitero, todos estos horizontes comprensivos para entenderme también a mí mismo, ¿sí? Y esto se vuelve muy bello cuando uno lo piensa en su propia existencia. Mientras más conozco yo al otro como sujeto histórico, al otro como el otro distinto a mí, el otro humano distinto a mí, al otro como memoria histórica transmitida a través de la cultura o como patrimonio material mediante la monumentalidad, mediante los edificios, yo me estoy de alguna manera conociendo. Es como si conociese a todos mis parientes por su nombre y apellido y conociese todas sus historias, y al conocerlas sé de dónde vengo, sé a qué raíces pertenezco y de qué manera yo puedo proyectarme hacia el futuro. Esa noticia es mi pregunta y mi respuesta por el ser. Y ahí surge el ejercicio dialógico que plantea Gadamer en su propuesta hermenéutica, que la retoma mucho de Platón. Para comprenderme debo dialogar y debo preguntar y responder. Debo preguntar y responder y esperar que el otro también me pregunte y me responda. Y así yo vaya construyendo mi conciencia, mi comprensión del mundo y obviamente aplique todo este conocimiento a una renovada mirada sobre mi vida, sobre el presente, sobre el futuro y la realidad. Con esto cierro este tercer episodio y ya nos encaminamos a concluir este módulo con el cuarto, que en breve lo vamos a discutir.